Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que se unen a nosotros a través de Católica Radio para compartir nuestro programa Pasito a Pasito. Con ustedes estamos. Aquí está el diácono Alberto de la diócesis de Ponce. Padre, bienvenido. Bien hallados. Sí. Hoy está sustituyendo a Sor Cristina. Me tocó a usted la semana pasada y ahora Sor Cristina. Así que está jugando sí. Las dos bases. Sí. Sor Cristina se encuentra en retiro espiritual. Esta semana las hermanas de Fátima tienen su semana de reflexión y oración. Así que oramos por ellas para que el Señor les asista en este proceso de acompañamiento y renovación espiritual. Vamos a iniciar nuestro programa como de costumbre, orando, invocando la fuerza y la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Me imagino que Sor Cristina la semana pasada te habrá presentado. Sí, me presentó ¿Y qué dijiste? Y me inició. Me examinó. ¿Qué quieres contar de tu experiencia este fin de semana con las comunidades? Sí, pues creo que lo comentaba el viernes. Sor Cristina me decía que como había sido la experiencia de esta semana, pues este sábado y domingo en las comunidades que estuve se confirma. Yo le decía a ella que uno recibe de la gente, pues que este espacio se sienten acompañados por este espacio, ¿no? Uno le dice, escuchamos en la mañana, participamos, celebramos de la misa. A las 3 de la tarde estamos en el programa de la monjita y del obispo. Y entonces pues uno ve que se sienten acompañados. Importante porque, como dice este capítulo 4, es tratar de tener un corazón abierto, pero abierto al mundo entero. Vamos a un resumen de lo que hicieron la semana pasada para entroncar. Pues, la semana pasada... Pues yo estaba rezando por ustedes. Sí, estaba en el Tabor. Culminamos el capítulo 3, Pensar y gestar un mundo abierto. Mirábamos las implicaciones, lo que implica el llamado a la fraternidad universal, y a finales de la semana entrábamos al capítulo 4, Un corazón abierto al mundo entero, y mirábamos principalmente el desafío de los hermanos emigrantes, y el Papa nos regalaba unos verbos, ¿verdad?, para aquellos que quizá a veces podamos vernos de brazos cruzados y decir, pues, yo no tengo mucho que ver con los emigrantes, con los extranjeros, y el Papa nos decía que sí, que podemos acoger, que podemos proteger, que podemos promover y podemos integrar. Interesante la visión que el Papa nos va dando, porque nos ayuda a entender lo que es ser católico. Ser católico, según esos 4 verbos, ¿qué quiere decir? ¿Ser qué? Ser acogedor. Acogedor. Católico acoge, no excluye, abre su corazón. Segundo, proteger al débil. Protege, y específicamente al débil. En esta tarea específica, concreta, Jesús tenía un cariño especial por las personas vulnerables, y es lo que el Papa en su magisterio nos está ayudando también a recuperar. No que no lo hagamos, pero sí a tomar conciencia y hacerlo con más responsabilidad. Y tercero, promover, impulsar, animar. Nuestro proyecto de pastoral quiere tener esas 3 características. ¿Cuáles son? Acoger, proteger, promover e integrar. Integrar, como parte clave. 4 palabras que marcan una ruta, 4 palabras que marcan un camino, 4 palabras que intentamos, según las posibilidades, poner en práctica. Vamos a continuar y pasamos ahora al número 143, que ahora tiene sabor local. Muy bien. Pasamos de lo universal a lo más específico, lo nuestro, lo más cerquita. Vamos a ver qué nos dice el número 143. La solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro. Así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos, sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. Fíjense que es interesante porque, visto lo que la semana pasada se reflexionaba, ¿verdad?, que terminaba el número anterior, separarlos lleva a una deformación.
y a una polarización dañina, cuando inicia hoy la clave de lo particular, de lo local, nos dice, la solución no es una apertura que renuncia a su propio tesoro. El que no conoce su historia está condenado a caer, a repetir en los mismos errores. Por eso dice el Papa, así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, si yo no sé quién soy yo, ¿cómo voy a dialogar con la otra persona? Tengo que estar claro en quién soy yo. Del mismo modo, no hay apertura entre pueblos, sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. Ser puertorriqueño es una gracia, ser cubano es una gracia, ser argentino es una gracia, ser norteamericano es una gracia, ser europeo es una gracia, pero no podemos ni minusvalorizar ni sobrevalorizar. Por eso, interesante, ¿verdad? El amor a la tierra, amas tu tierra, amas nuestra tierra. En el caso nuestro, la mayoría estamos aquí porque hemos nacido aquí puertorriqueños, o se has venido a vivir aquí y te has hecho parte de este pueblo nuestro en un proceso de integración, como decía anteriormente. No me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Interesante partir de nosotros, de lo que yo soy. Si no me encuentro con el otro, si no poseo un sustrato, es decir, si no poseo mi tierra, si no tengo mis pies en tierra firme, pues no voy a poder ayudar a nadie, ni abrir mi corazón a nadie. Solo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Afianzado, arraigado, tengo raíces, amo lo mío. A veces aquí mismo, ¿verdad? En la región sur, hay algunos pueblos, sobre todo los que viven en Ponce, pues tienen una frase que a veces es demasiado, ¿verdad? Demasiado. Y no es que estemos atacando a los ponceños, no, es su orgullo de ser de aquí, pero tengan cuidado, no sea que exageren. No voy a decir la frase. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, así como cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se venga abajo, porque no lo harán los vecinos. Interesante, el Papa parte de una experiencia particular. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país. Si no me duele lo que está pasando en Puerto Rico, si no me duele lo que está pasando en mi ciudad, si no me duele lo que me está pasando aquí donde yo estoy, pues estoy totalmente desarraigado. Por eso, como cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se venga abajo, lo mismo tenemos que hacer por cuidar nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestras raíces. También el bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra. Ame, proteja su propia tierra. Soy de aquí, como el coquí, otra frasecita muy nuestra, ¿verdad? Yo soy boricua, para que tú lo sepas, volvemos a lo mismo, es una frase interesante, da identidad, pero cuidado que no se convierta en un grito de soberbia, aplastante. De lo contrario, las consecuencias del desastre de un país terminarán afectando a todo el planeta. Porque estamos todos intercomunicados, formamos una gran red y lo que me hace daño a mí, te hace daño a ti. Si yo maltrato, ese maltrato se acrecienta, se desarrolla y pasa lógicamente al entorno donde vivo. Esto se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad. Cuido y cultivo algo que poseo, de manera que pueda ser un aporte al bien de todos. Lo que yo tengo, ¿por qué lo tengo que cuidar? ¿Por qué lo tengo que cultivar? Porque si no, no aporta a los demás, no se desarrolla. Y de ahí entonces la conciencia colectiva que parte de una experiencia personal. Amo lo que soy, pero lo amo por el bien común, por el bien de todos. Continuamos. Además, este es un presupuesto de los intercambios sanos y enriquecedores. El trasfondo de la experiencia de la vida en un lugar y en una cultura determinada
es lo que capacita a alguien para percibir aspectos de la realidad que quienes no tienen esa experiencia no son capaces de percibir tan fácilmente. Interesante cómo lo proyecta el trasfondo de la experiencia de la vida en un lugar, en una cultura determinada, me capacita y te capacita. ¿Para qué? Para percibir, para descubrir la realidad de quienes no tienen esa experiencia, porque eso no es tan fácil. O sea, si yo no soy capaz de vivir un proceso personal, particular, difícilmente me voy a poder integrar en el colectivo. Entonces, partiendo de lo que soy, comunico a los demás. Y por eso, en cada etapa de la vida, como dice la carta del Papa en esta cuaresma, el Señor se hace presente. Entonces, desde mi niñez, adolescencia, joven adulto, adulto mayor, viejo, hay un proceso. Y esto se va uniendo, concadenándose, ¿verdad? Yo soy el mismo, pero claro, ya no tengo 20 años, tengo 72. Tengo la visión, pero esa visión se ha ido ampliando según han ido pasando los años. Si me cierro, me enquisto, me estanco, y lo que se estanca se daña, se pudre, o en el caso del agua, apesta. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Una frase que el Papa dice de 1000 maneras, y vuelvo a utilizar el ejemplo del poliedro, ¿verdad? Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante. De una única forma cultural dominante. ¿Por qué? Porque finalmente si lo imponemos, si lo hacemos único, perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío, es decir, en el rechazo. Lo que hace hermoso un cuadro, por ejemplo, si es un cuadro de bosque, son las distintas tonalidades del verde. Y si hay personas, en este caso este banderín que tenemos aquí, ¿verdad? Hay una tonalidad roja, colores, pero esas tonalidades distintas es lo que hace que armonice. Y de esto se trata. Hay una tentación, que es la que va a explicar ahora el Papa. Por eso tengamos y prestemos atención. Es la tentación que se expresa en el antiguo relato de la Torre de Babel. La construcción de una torre que llegara hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. ¿Por qué? Porque te encierra. Por eso dice, construyamos una torre que se vea, pero nosotros somos los que somos, imponente. La construcción de esa torre llegará hasta el cielo. Es una forma de decir, queremos tocar a la misma divinidad. Es más, somos más que la divinidad. Y esto no expresa unidad entre los diversos pueblos, todo lo contrario, aislamiento, incomunicación. En otras palabras, encerrar. Por el contrario, fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo y de la ambición humana de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. Dios tiene otro proyecto, Dios tiene otro plan. ¿Cómo lo ves tú que eres hombre joven, según lo que vas viendo estos días con este texto? ¿Qué descubres? Pues yo pienso como el Papa, incluso ahora que usted lo dice, había una parte que le hablaba directamente a los jóvenes y le decía a los jóvenes, no se dejen llevar por aquellos que dicen que lo diferente pues es peligroso. Y entonces pues al contrario, ¿verdad? Hay que ver en la diferencia enriquecimiento, que eso cuesta, porque la novedad siempre asusta, lo que es distinto a mí. Lo interesante es que estamos invitados a vivir unidad, no uniformidad, o como dice aquí también, estandarizado, homogéneo. No. La diversidad enriquece puntos de vista. Y ese punto de vista que tiene la otra persona con la cual converso me reta a ver qué está viendo él o ella que no estoy viendo yo. Por ejemplo, nosotros estamos en este salón.
Tú estás en una silla y yo estoy en otra. Yo puedo empeñarme en decir que lo que estoy viendo es un cuadro de la Trinidad. Y eso es lo que hay, y eso es lo que yo veo, porque eso es lo que está detrás de ti. Y tú puedes empeñarte que estás viendo otra cosa acá. Si no intercambiamos, si no comunicamos, si no nos expresamos, nos vamos a aferrar y va a empezar el choque, va a empezar la discusión. Y eso entonces, en vez de atraernos, nos va a separar. Sin embargo, si somos capaces de decir, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que hay al otro lado? Jesús siempre nos invita, y el Evangelio lo dice de una forma muy bonita, vamos a pasar a la otra orilla. Vamos a ponernos en el lugar del otro. Vamos a sentarnos en la silla del otro, porque hay un horizonte distinto. Es el mismo, como una moneda. Es una moneda, ¿verdad? Una peseta de la que usamos nosotros. Uno tiene cara, y antes decían cruz. Ahora hay distintos diseños. No, que lo que hay es una cara. No, que lo que hay aquí en esta casa es un árbol. Que yo veo un árbol, que es una moneda, pero tiene dos caras, dos formas distintas de ver una única realidad. Continuamos. Hay una falsa apertura a lo universal. Ahora va a advertirnos, dice, cuidado, porque hay una apertura que puede ser falsa y hace daño. Que procede de la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. Mete el dedo en el ojo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque dice, cuidado, que hay una falsa apertura a lo universal. ¿En qué está basado? En que eres un superficial. No has ahondado, no has echado raíces, no te has sembrado, y por lo tanto está vacía. Y no conoces entonces la historia, no conoces lo que a fondo es tu patria, tu nación, tu gente, tus costumbres. Entonces te queda por encimita, ¿no? Diríamos con una palabra muy de la gente, mariposeando, brincando de aquí para allá, pero no hundiendo raíces. Esto puede ser porque hay que no has penetrado lo suficiente, o porque tienes un resentimiento no de lo que te ha resuelto, pasado, sí. Y no lo has resuelto. Entonces no aportas, todo lo contrario, destruyes. En todo caso, siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Interesante, ¿no? Un bien mayor que nos beneficiará a todos. Hay que mirar el horizonte. Por eso mirar el mar es algo hermosísimo, porque te abre. Colón fue un hombre con visión, porque decía, hay algo más, hay otra cosa, hay otra realidad, y esa realidad que es larga, que es amplia, que es sobre todo diferente, te ayuda ¿a qué? A mirar, a observar, a contemplar, a descubrir. Pero hay que hacerlo sin evadirse, Sin salirse, ¿no? sin desarraigos. Sin tener raíces. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Meterte, enfangarte, eso significa encarnación, encarne acción, pisar tierra, no quedarse uno ahí por encimita, no, métete hasta el fondo. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Bellísima frase, ¿eh? Se trabaja en lo pequeño, es decir, en lo concreto, en lo que está cerca, pero una amplitud. Yo estoy en mi parroquia, estoy en mi comunidad, pero miro la iglesia entera, miro la diócesis. Estoy en la diócesis, pero miro el mundo entero. Y entonces amplío, extiendo. Por ejemplo, el Papa ahora va a ir a Irak en estos días. Amplío, hay un viaje muy peligroso, muy difícil, pero yo le acompaño ¿con qué? Con mi oración y pidiendo al Señor que le ayude. Y lo hace en un momento difícil, porque hay pandemia, en un momento incluso en que se le ha amenazado de muerte, pero él quiere abrir fronteras, establecer puentes, crear una red de comunión. Y esto lo logra porque está convencido de que no nos podemos quedar encerrados. Aquí me viene a la mente la frase que usted nos machaca mucho de lo que es la santidad, según él va a tocar los Manuel, que hace lo que hay que hacer bien hecho. Entonces, pues, todos deseamos un mundo mejor, pues cada uno, ¿verdad?, en su realidad como estudiante, la que cocina, si lo hace bien, pues se está aportando. Y haciéndolo concreto. Sí. O sea, si usted va a hacer el arroz con habichuela, haga arroz con habichuela. Bien hecho. Y hágalo bien hecho, no haga una melcocha, eso. Y quien dice que va a estudiar hace exactamente lo mismo, o el que va a pintar. Y esto es un don, pero además es un reto, es un compromiso.
no es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. Interesante. No es la esfera global, lo grandioso. No, no, no. Y tampoco, porque esa esfera global puede anular. Puede anular. Qué sé yo. Pienso, cuando uno visita ciertos países, latinoamericanos sobre todo, que tenían desde sus culturas una forma de preparar las telas, esta misma tela que tenemos aquí, unos tejidos, ¿verdad? Pero entonces hemos hecho universidad y en cualquier parte del mundo encuentra una tela blanca. Se globalizó, pero entonces pierdes el detalle, pierdes la belleza. ¿Cómo preparan esto? Con la pintura. Se hace sintético y ya pierde el trabajo manual. Manos que se manchaban, machacando semillas, sacando colores de algo particular, específico, pero se ha globalizado, se ha perdido. Y la parcialidad aislada. Me parcializo. No, esto es lo único que vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me voy a los extremos, hay esterilidad. Por eso es el poliedro, donde al mismo tiempo que cada uno es respetado en su valor, el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Un poliedro es una figura geométrica que tiene distintas expresiones, ¿no? Hay aristas, hay planos, hay triángulos. Lo curioso, hay colores. Lo interesante es que es una figura que da universalidad dentro de la unidad, dentro de lo particular. El Papa lo utiliza mucho para hablarnos de la iglesia. Así es la iglesia. Yo lo digo más sencillito en mi lenguaje, como el arca de Noé. Caben 2 animales de cada especie. Pausamos y en breve regresamos. Estamos compartiendo con ustedes la carta del Papa Fratelli Tutti y estamos en el 4º capítulo. Y en este 4º capítulo estamos viendo uno de los títulos que tiene que ver con el sabor local. Y estábamos viendo el poliedro. ¿Encontraste lo que es un poliedro? Sí, tú por que eres aquí está, inteligente. en el señor Google. Dice que se llama poliedro a todo cuerpo acotado por un número finito de superficies planas. Hay planas, por ejemplo, los que tienen Facebook Live, pues estarán viendo ahora el poliedro que tengo en mis manos. Superficies planas. Se demuestra que las superficies planas que limitan un poliedro son polígonos. Polígonos son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto hay aristas, hay puntas, hay lineal, hay triángulo. Y toda esta es una imagen que el Papa utiliza porque le gusta la geometría a la hora de hablar de la iglesia. Distintos, diferentes,
pero haciendo una misma figura. Y por eso aquí la frasecita, el todo, en este caso, es el poliedro, es más que la parte, que un simple pedacito. Y también es más que la mera suma de ellas. ¿Sí? No es que sumemos todo, sino tiene su identidad personal, particular, pero también a la vez es universal. Y usted nos decía que de cualquier manera que lo tirara, cae de pie. Ahí está. Muy bien. Sí. Ahí Ahí está. cayó. Y la figura siempre se mantiene. Y así nos pasa en la iglesia. Puede haber 1000 dificultades, 1000 situaciones, pero a la hora de la verdad, cae Cae de pie. de pie. En este caso, porque hay distintos poliedros, ¿verdad? Seguimos avanzando. Y ahora se nos dice, ampliemos el horizonte, que sea un horizonte universal, amplio. Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. ¿Qué es Narciso? ¿Tú sabes eso que es Narciso? El que se miraba mucho. ¿Dónde se miraba él? En el agua. ¿Y qué le pasó? Se quedó... Se ahogó. Se ahogó. Se pegó tanto, era tan hermoso, tan bello, que se fue acercando y se cayó en el río ese y se ahogó. ¿Por qué? Por ser un narcisista. De ahí que a veces tú eres como Narciso. Y la gente queda mirando, ¿qué quiere decir? Pues eso, una persona, en este caso, aplicándolo a lo que estamos hablando, localistas que no son capaces de mirar más allá de sus fronteras. Puede ser un colegio, puede ser una iglesia, puede ser un pueblo, puede ser una ciudad, puede ser una familia. No miran más que eso. El mundo es más grande. A los nuestros, a los míos. En España, cuando me tocaba en el seminario, que me tocaba compartir, ¿verdad? A veces teníamos muchachos que compartíamos como compañeros. Y entonces había una discusión, ¿cuál era la torre de la iglesia más alta? Y todos decían la de su pueblo. ¿Por qué? Porque en los pueblos de España, muchas que son pequeños, ¿verdad? Pero todos tenían sus grandes iglesias y sus grandes campanarios, porque era un punto de observación. Entonces la gloria era, ¿cuál campanario era más alto? No, el de mi pueblo. Así sucesivamente después se fue viendo entre las naciones, ¿no? ¿Qué catedral? Y si nosotros miramos Europa, en estos días estaba mirando un documental muy interesante de Italia, la catedral de Firenze, una de las catedrales de Florencia, como la hizo Brunelleschi, y se inventa toda una arquitectura para hacer esa cúpula, que es interesante cómo la construye, porque tenían que hacer un andamiaje grandísimo, y él se inventa una técnica, y esa técnica es lo que posibilita que se haga ese duomo, que nadie hasta ahora ha podido hacer uno parecido, considerando como se hacía en aquel entonces, ¿verdad? Porque ahora es más fácil con la técnica, pero un armazón, pero es que lo hizo sin poner un armazón de ninguna especie, porque antes se hacía el arco de madera y entonces se recubría. Pero esa es, la cúpula son 10, si mal no recuerdo, 10 pisos de un edificio, o sea, en la altitud, más lo que está construido. Por tanto, el ingenio, la creatividad que tuvo que hacer. Ese no era Narciso. ¿Quién sabe? Esconden un espíritu cerrado que por cierta inseguridad y temor al otro prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo. Entonces el narcisista, sea persona, o sea pueblo, sea comunidad, ¿qué hace? Esconde un espíritu cerrado, se encierra. ¿Y por qué se encierra? Porque es una persona insegura, porque tiene temor a lo otro, a lo que es distinto, a la alteridad, que ya eso se ha dialogado anteriormente. ¿Y qué prefiere? Crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo, para cuidarse a sí mismo. Esto, valga la comparación, quizás un poco, ¿verdad?, picante, lo que pueda decir, pero las urbanizaciones cerradas es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Nuestra urbanización cerradita, que nadie nos moleste, nosotros estamos, tú no ves un vecino, tú no ves a nadie, a colmo de mal están encerrados en sus casas, y ahora con la pandemia la cosa se agudiza más, ¿verdad? Esto es terrible. Por eso. Pero no es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo universal. Repítelo, por favor. No es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo universal. ¿De qué me vale a mí pensar en este pueblo mío en concreto, en el caso nuestro, si no me abro a Puerto Rico? Lo mismo sucede con Puerto Rico. ¿De qué me vale
pensar que solo soy puertorriqueño, yo, y no me abro al mundo. La riqueza está en eso, en ir abriéndonos. El Papa, cuando visitó Cuba, dijo una frase hermosísima que dio paso también a una transformación, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Y desde ahí se inició un proceso que poco a poco va dando su fruto. No tan a prisa como se esperaba, pero se va haciendo el proceso. Sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras culturas o sin solidarizarse con los dramas de los demás pueblos. Te aíslas, te encierras, te secas, te mueres. Ese localismo se clausura obsesivamente en unas pocas ideas. Fíjate entonces cómo se descubre esto, cómo descubro yo si realmente estoy en una dimensión de apertura o en una dimensión de encerramiento. Pues sí, repítelo. Se clausura obsesivamente. Si se clausura obsesivamente. A veces que hay que cerrar, pero esto es obsesivo. Sí. En unas pocas ideas. Pocas ideas. Costumbres y seguridades. Incapaz de admisión frente a la multitud de posibilidades y ¿Incapaz de de qué? Incapaz de admiración. Es distinto. Sí. No es lo mismo admisión que admiración. Es decir, no me asombra lo que trae. No me asombre. Como no me asombra, lo mío es lo más importante. No, me tengo que admirar de lo otro. Incapaz de admiración frente a la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero, y carente de una solidaridad auténtica y generosa. Esta es una frase que hinca, por decirlo de alguna manera, el dedo en el ojo, porque dice, es incapaz, el localismo se clausura obsesivamente en unas pocas ideas. Además, en unas pocas costumbres y en unas pocas seguridades. ¿Y lo hace qué? Incapaz de admiración. ¿Frente a qué? A la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero. El mundo entero ofrece multitud de posibilidades y de belleza. Flores. Me obsesiono con una flor y solo con las rosas. Pues te estás perdiendo la inmensidad de flores que hay. La flor es bella, la rosa. No es que me gustan las rosas, las rosas rojas. Pues entonces ya no ves la belleza de la rosa blanca, de la rosa amarilla, de la rosada y de las 1000 tonalidades que hay. No, es que esta es la única. Te encerraste, ahí te quedaste. No ves entonces posibilidades, no ves belleza, la que ofrece el mundo entero. Es mucho más. El mundo es mucho más grande que Puerto Rico. Puerto Rico es mucho más grande que un pueblo. El pueblo es mucho más grande que mi vecindario. Y el vecindario es mucho más grande que mi casa. Y mi casa es mucho más grande que mi cuarto. Y mi cuarto es mucho más grande que mi cama. Y mi cama es pequeñita. Así, la vida local ya no es auténticamente receptiva. Ya no se deja completar por el otro. Por lo tanto, se limita en sus posibilidades de desarrollo. Se vuelve estática y se enferma. Si yo no me dejo completar por el otro, si no me enriquezco por lo que tú puedas comunicar y compartir conmigo, me pongo ¿qué? Estático, una estatua, me enfermo, estoy limitado, no me desarrollo, miro para atrás. Y aquí cae muy bien el ejemplo de la mujer de Lot, que por mirar para atrás, por quedarse pensando en lo que dejaba, se convirtió, como dice el texto de una forma poética, en estatua de sal. Te paralizaste, te secaste, no hay vida, te mueres. Porque en realidad toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Un valor universal, el amor. Ahora ese amor se expresa según los pueblos y las naciones y los lugares de distintas maneras. La libertad, lo mismo. Si no tenemos una cultura sana, abierta y acogedora por naturaleza, pues entonces no habrá valores que me unan al otro y me posibiliten dialogar, conversar, avanzar
encontrarme, estar cercano con la otra persona. A mí me viene a la memoria lo que a veces uno escucha a alguna mamá que es muy sobreprotectora con su chico o su chica, y otra mamá le dice, deja a ese muchacho que corra, que salga al patio, que se ensucie, que juegue con tierra. Sí. Reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Interesante, ¿verdad? Acaba de descubrir, mientras menos amplitud tenga en tu mente, si no abres la mente, por eso a veces la gente que dice, pero abre tu mente, mira las cosas de otra forma. Si no tienes amplitud en tu mente y sobre todo en el corazón, para cogerlo, para pensarlo, ¿qué va a pasar? Que no vas a poder interpretar las cosas cercanas, porque vas a estar cerrado. Le pasa lo que al caballo en el hipódromo, le ponen gringola y no mira ni a derecha ni a izquierda, solo para un lugar. La ventaja de los ojos es que cuando te quitas la gringola, ves el horizonte y ves más allá. Hay gente que se queda encajonado en una visión y no hay manera de sacarlo de ahí. Por ejemplo, hay gente que se obsesiona, porque esto es una obsesión, con los caballos. Y no hay mejor animal que un caballo, por irme a los extremos. O con los carros, o con un partido político, o con un estilo de experiencia religiosa. Te encajonan ahí y no hay manera. Por eso la visión que trae Jesucristo, nosotros le damos el título de católico. Católico quiere decir mente abierta, amplia. Un católico es una persona que es capaz de dialogar con cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier cultura, dando testimonio de lo que cree, afianzado. Ya el apóstol Pedro dice, ¿no? Aprender a dar razón de la fe, razón de la esperanza, con un testimonio de vida. Pero tienes que darte cuenta de que hay otras cosas en el mundo, de que hay personas que adoran a Dios de otra manera. Y eso es lo que nosotros en nuestra fe llamamos las semillas del verbo. El Señor está presente allí también. No como plena revelación, que es lo que nosotros decimos, que en Jesucristo se ha revelado plenamente la verdad, pero tienen parte, hay comunión. Y esto es lo que a veces nos cuesta. Por eso en los diálogos, sobre todo de temas religiosos, hay que tener cuidado, porque a veces nos encerramos. Y no digamos en los políticos. Eso entonces es el acabose. La riqueza está en aprender a dialogar en la diversidad para lograr puntos de comunión que nos ayuden a caminar juntos, progresivamente, hacia el bien de todos y todas. Sin la relación y el contraste con quien es diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás culturas no son enemigos de los que hay que preservarse, sino que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. Es precioso como el Papa nos está ayudando a reflexionar, ¿verdad? Sin la relación y el contraste con quien es diferente. Por ejemplo, hombre, mujer, son diferentes, hay un contraste, pero nos enriquecemos. La visión del hombre, varón, es muy distinto a la visión de la mujer. Lo ve de otra forma, los sentimientos, el estilo. Pero incluso entre los mismos hombres, no es lo mismo el hombre que ha nacido en Puerto Rico al hombre que vive en Estados Unidos, hablando de los varones, o en África. Las razas. Hay una visión, hay una forma de ver la realidad. Y esta nos lleva entonces incluso al lenguaje, a la comunicación, a los gestos, a las expresiones. Y lo que en un país puede significar humildad, en otro país puede significar todo lo que te comentaba esta mañana, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en el rito penitencial nosotros decimos en una de las fórmulas, por mi culpa, por mi gran culpa, y nos damos con la mano en el pecho, ¿no? Es un gesto de perdón. Pero hay culturas, por ejemplo, en África que no se dan en el pecho, porque eso es Tarzán, fuerte, poderoso. Entonces, ¿qué hacen? Le dan en la mano. El pan. Es curioso, ¿no? Por mi culpa, es decir, no actúo por esto, por mi culpa. Cuando uno lo lleva primero dice, pero qué cosa más rara. Es cultural, es una concepción. Ni está mejor ni está peor. Lo importante es pedir perdón.
que lo haga con un gesto o lo haga con el otro. ¿Ves? El saludo, por ejemplo, ahora no se puede por la pandemia, pero nosotros estamos acostumbrados a dar un beso. Los italianos dan 2 besos y los españoles 2 besos, uno en cada cachete. Hay otros que dan 3 besos, uno y uno. Y hay otros que ninguno. No besan a nadie. La mano, unos dan la mano, ¿verdad? ¿Cómo se da la mano? En la cultura asiática, por ejemplo, el sonreír. Los japoneses nunca están sonrientes. Y te están insultando y están sonrientes. Y tú dices, ¡ay, Dios mío! Nosotros cambiamos y nos ponemos. Pero, como nos dice aquí, ¿verdad? Y se me fue la línea. Aquí, sin la relación y el contraste con quien es diferente. Es difícil percibir. ¿Es difícil qué? Percibirse clara y completamente a sí quién? mismo. A sí mismo. Porque si no soy capaz de ver los otros, menos me voy a ver yo mismo. Y además. Y a la propia tierra. Y además. Ya que las demás culturas no son enemigos de los que hay que preservarse. Me tengo que preservar porque me va a contaminar, me va a hacer daño. Sino que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. Por eso, la persona que tiene oportunidad de viajar, y cuando me refiero a viajar es salir de su entorno, porque uno puede ser turista a países, pero también puede ser turista saliendo de su barrio, saliendo de su urbanización. Mire, váyase a ver a Puerto Rico y usted se va a dar cuenta que los que vivimos en el sur somos distintos a los que viven en el norte. Pero eso no quiere decir que seamos peores o mejores. Y los que viven en el norte son muy distintos a los que viven en el este y en el oeste y así sucesivamente. Y cuando uno comienza a ver, por ejemplo, nosotros que somos una isla tan pequeña comparada con otra, por ejemplo con Cuba, que está a 2 pasos de nosotros, uno dice, Dios mío, pero tan cercanos y tan diversos. Entonces, ver aún en la misma isla, en el mismo pueblo, no es lo mismo ser de un sector que ser de otro sector. Eso me amplía el horizonte. Por eso continúa diciéndolo. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura. Reconocer mejor ¿qué? Las peculiaridades de su persona y de su cultura. Entonces tú tienes ciertas características y eso es lo que me enriquece a mí y mi cultura igual. Nuestra cultura puertorriqueña tiene unas características que enriquece a la norteamericana a nosotros, a la cubana, en fin, así sucesivamente. Que son sus riquezas, sus posibilidades y sus límites. Riquezas, posibilidades y límites, interesante. ¿Qué es la cultura? La manera de ser, de pensar, de actuar y vivir un pueblo. Pero no es exclusivo mío. Hay otra manera de ver las cosas, otra manera de pensarlas, de visualizarlas. Y comparándolas, incluso enfrentándolas o dialogándolas, a veces defendiendo posturas, descubrimos algo nuevo. Positivo o negativo, sale la luz. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada en contraste y en sintonía con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes. Hermoso, ¿no? Experiencias que se realicen en un lugar deben ser ¿qué? Desarrollada en contraste y en sintonía. Positivo o negativo, ¿ves? Sí. ¿Para qué? Con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes. Y así yo crezco, me desarrollo y sigo hacia adelante. Se nos acabó el tiempo, así que paramos aquí y seguimos ampliando horizontes, abriendo caminos y sobre todo construyendo en la diversidad la unidad. Vamos a pedírselo al Señor. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado
en cada hermano que se levanta. Ven Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere.